Conversamos con Francisco Antonio Santos y lo primero que queremos es oír de ti, Francisco, sobre este libro precisamente. Sí. Organizar, rescatar y unir el movimiento sindical dominicano. Porque plantea tres cosas importantes: organizar, rescatar y unir el movimiento sindical dominicano. Organizar porque está desorganizado. Tú lo percibes desorganizado. Un profundo estado de desorganización y dispersión. Dispersión. Está con el componente amarillista en lo poco que queda de organización sindical del país. ¿Qué es el componente amarillista? Sindicato manejado por los empresarios, al servicio de los intereses de los empresarios. Ellos lo colocan ahí para justificar ante algunos mecanismos internacionales que aquí existe libertad sindical. Entonces hacen un sindicato amarillo. Golfa Noeste, por ejemplo, la Central Romana, pues, y otras muchas empresas más, los bancos. Los bancos ni siquiera el sindicato amarillo lo permite. Sí. Bueno, hablo de organizar en el libro y explico el estado desorganizacional que tenemos. Hablo de rescatar del amarillismo, porque esa es una realidad objetiva. Y lucho y expreso y explico por qué hay que unir el movimiento sindical. Una cosa que está desorganizado, disperso y dividido necesita organización, rescate y unidad. Eso explica y sintetiza el título del libro. Es realmente impresionante que décadas después, hablemos de, en el caso tuyo, de 4 décadas de trabajo, casi 5 décadas, el resultado sea esta dispersión. ¿Cómo explicarnos esto? Y hacerlo además en los minutos que nos está dando yo quisiera agregar algo a la pregunta de Ramón para que tú pudieras. La lucha en los años 60, en los años 70, uno puede entender que con las limitaciones democráticas, con las restricciones que había, pues era más difícil. Y había un movimiento sindical pujante. Y las luchas que tú tuviste que librar en esos años y después fueron muy duras, en condiciones muy adversas. Y ahora uno entendería que, bueno, tenemos más democracia, podríamos entender, ¿no? Más libertad. Y entonces ahora hay dispersión, desorganización. Háblanos de eso. Mira, nosotros tenemos un empresariado, comenzando por ahí, que concibe el sindicato y concibe el salario y concibe la mejoría social de los trabajadores como un factor de costo, nada más. Como factor de costo, entonces es algo que no debe permitirse. No comprenden que el sindicato y el salario y el bienestar social es un factor de mercado. Claro. Porque ¿qué compran los trabajadores con sus salarios y sus pensiones? Compran bienes y servicios para la sobrevivencia. Que ellos fabrican. Que ellos fabrican. Entonces, ¿por qué ver el sindicato solamente como un factor de mercado? De costo. De costo, como un factor de costo. Lo mismo acontece con los sindicatos que se pretenden organizar y entonces se dejan organizar en la llamada inversiones extranjeras que vienen al país. Ellos colocan prácticamente, lo inducen que no existirá sindicato como un factor de Estado favorable a la inversión extranjera. Eso es un grave error también. Eso traducido de lo primero a lo segundo. Entonces tenemos un movimiento sindical desorganizado, totalmente desorganizado. Por ejemplo, en un banco, aquí tenemos ¿cuántos bancos? 80.000, 125.000 trabajadores bancarios y no hay uno solo sindicalizado. O el sector construcción, de la industria de la construcción, las cementeras, las fábricas de pinturas, de blog, etcétera. No hay una sola fábrica que tenga un sindicato. Tenemos los sindicatos de la construcción del oficio, el artesano, albañil, carpintero, etcétera. Pero no hay una sola fábrica de cemento y de las demás que mencioné que tenga organización sindical. Así no se puede, así no se puede. Entonces no podemos hablar de democracia en un país donde
no existe libertad sindical. Yo me niego a aceptar que para que venga la inversión extranjera tenemos que permitir el atropello a los derechos sindicales. Derechos sindicales que están consagrados en la Constitución de la República, en convenios internacionales, y entonces tenemos que ponernos de acuerdo en que debe haber libertad sindical. Y aquí no hay libertad sindical en el país. Por más que Max pues diga 40 veces que hay libertad sindical. No hay libertad sindical. Y podemos someternos a 40 pruebas que él quiera. Y poner el testimonio de gente que pueda observar los procesos. Por ejemplo, en la fábrica, a ponerte un nombre cercano, Pollo Cibao, trabajan miles de trabajadores. Eso está militarizado. Ahí se reprime y se cancela a la gente por mencionar la palabra sindicato. Y eso lo paga él, a policía, a militares, etcétera. Y eso no puede permitirse. ¿Y cómo explicar que ese haya sido el saldo de tantas décadas de lucha? Mira, en la República Dominicana hay algo que está más allá de lo que acabo de decir, que ya es grave. En la República Dominicana se vivió un periodo a partir de la Guerra de Abril del año 1965. Los sindicatos se habían refundado tras la muerte de Trujillo, aquel 17 de septiembre del 61, 3 meses y unos días después que muere Trujillo. Se forma el bloque Fausa Libre, Frente Obrero Unido por Sindicatos Autónomos. Después era Fausa Cicitrado. Después era Fausa Cicitrado, pero los americanos desde el principio estuvieron opuestos a la existencia de sindicatos independientes, de sindicatos unidos, unificados y demás. Y se esforzaron a través de la embajada y sus aparatos de impedir que crecieran en manos de gente que ellos llamaban de izquierda o comunista, como ellos le inventan a cualquiera, ese San Benito. Entonces, después de eso vino una política en Estados Unidos, a partir de 63, 64, 65, que habían aplicado en Vietnam, que se llamaba la política de contrainsurgencia. Despolitizar y desideologizar al pueblo. Aquí eso se aplicó y tuvo éxito tremendo para los americanos. Para nosotros fue látigo, represión y muerte del movimiento sindical. Y eso existe hasta hoy. Eso existe hasta hoy. Entonces, lo primero que te dije, la mentalidad empresarial que tenemos. Y lo segundo que te digo, el papel de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones transnacionales, impidiendo la libertad sindical en el país. Son factores muy fuertes. Y no afectaron solamente a los sindicatos, afectaron a toda la sociedad. Sí. Yo te cuento una historia muy breve. Un 28 de octubre de 1978, terminaba el régimen de Balaguer. ¿Ya estaba Guzmán? Estaba Guzmán. Estaba Guzmán. Yo encabecé el Comité Pro Defensa de la Voluntad Popular, así se llamó el movimiento, para que al PRD se le dejara gobernar porque ganó las elecciones. Eso lo sabía todo el mundo. Y esas negociaciones se manejaron por debajo de la mesa. Sí. Eso el pueblo no se enteró de qué fue, quién negoció y por qué se le concedía una cosa y otra. Los militares habían tomado a la Junta Electoral el 16 de agosto, el 16 de mayo en la noche. Entonces obligaron a una negociación. Los americanos desde su interés y Balaguer desde los suyos. Y el PRD negoció. Y negoció mal negociado. Y entre las cosas que negoció los sindicatos. No me diga. Negoció los sindicatos. Negoció una cláusula que decía que con el objetivo de que la CGT no se apoderara de los sindicatos que quedaban en el país fuera de la CGT, bajo mi dirección, se fundara la Unión General de Trabajadores Dominicanos, UGTD. La UGTD, sí. De mal recuerdo, los pobres, ¿no? Ellos existen todavía. Bajo la égida del PRD fue, ¿verdad? Por ahí existe una sigla que se llama, pero eso no existe ya, desde el punto de vista de una central sindical. O sea que la creación de la UGTD fue contrainsurgente totalmente. Contrainsurgente, así fue la cosa, no fue de otra manera. Y el 28 de octubre yo fui a un de Peña Gómez a preguntarle, ¿cómo es esto? En 6 años hemos estado juntos
del 72 al 78, los PRDistas y los demás, en la CGT, peleando por la libertad. Y la CGT salió en defensa de su derecho. Y nosotros acabamos de dejar el pellejo en la calle, peleando por el triunfo del PRD. ¿Y tú no pagas con esto? Sí. Me dijo, es verdad. Si no, me dan un golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado te van a dar? Tú no eres presidente. Y don Antonio Guzmán tuvo una dignidad en ese momento. Que me perdonen los PRDistas, pero esto es una verdad histórica, y la verdad histórica no se puede ocultar. Cuando menos yo, en mi boca no se ocultará ninguna. Si puedo decirla, si tengo oportunidad de decirla. Si no me impiden decirla. El PRD. O sea, don Antonio fue más... Don Antonio Guzmán. Tuvo más dignidad. Tuvo más dignidad. Cuando a don Antonio le llevaron la lista de los senadores que iban a cambiar, sí, porque cambiaron los senadores que el pueblo eligió, sí, él le dijo a los jefes del PRD de entonces, yo lo acepto, el acuerdo que tienen acordado, con una condición, que me dejen meter los tanques para allá de que yo sea presidente, que no se metan conmigo. Y se opusieron a eso. Don Antonio Guzmán era un terrateniente y se preocupaba por la libertad de los sindicatos. Déjalo ahí, que tenemos que ir a la pausa, sí, pero ahí mismo lo retomamos, tan pronto regresemos, Francisco.